Queridos hermanos y hermanas en Cristo, especialmente a ustedes que han caminado un largo sendero en la vida, hoy nos reunimos en la quietud de esta noche para escuchar lo que el Señor quiere decirnos sobre el cansancio y el reposo. ¿Alguna vez ha sentido que, por más que se esfuerza, las puertas se cierran? ¿Ha sentido que su cuerpo ya no responde como antes y se ve obligado a permanecer en una cama o en el silencio de su hogar? A menudo, como seres humanos, interpretamos el detenerse como un fracaso, como una señal de debilidad o, peor aún, como un castigo divino. Pero hoy, a través de su palabra, vamos a descubrir que cuando Dios nos detiene, lo hace con las manos más tiernas de un padre que ama. Piense en la historia de aquella diaconisa que mencionamos al principio. Ella era el ejemplo vivo de la laboriosidad. Durante 30 años, su vida fue un ciclo ininterrumpido de servicio, la iglesia de madrugada, su negocio durante el día y la oración por la noche. Su fe se medía por su movimiento. Sin embargo, un diagnóstico médico la dejó postrada. Al principio, el silencio de la habitación del hospital era insoportable. Ella preguntaba: «Señor, ¿acaso he pecado? ¿Por qué me quitas la fuerza para servirte?». Muchos de ustedes pueden estar sintiendo lo mismo hoy. Tal vez la jubilación, una enfermedad o la partida de un ser querido les ha obligado a frenar en seco. Pero escuchen bien, el valor de su vida para Dios no depende de cuánto hacen, sino de quiénes son para Él. Dios no necesita sus manos ocupadas, Él desea su corazón tranquilo. Esta noche, acepte este tiempo de pausa no como un desierto, sino como un jardín privado donde solo están usted y su Creador. En este primer tramo de nuestro descanso, entendamos que detenerse es una disciplina espiritual. En el Génesis vemos que incluso Dios descansó al séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para santificar el reposo. Si el Creador del universo se detuvo a contemplar su obra, ¿por qué nosotros, sus criaturas, nos sentimos culpables por cerrar los ojos y respirar? Este es el momento de soltar esa carga de culpabilidad. Usted ha corrido bien, ha cuidado de sus hijos, ha trabajado por su hogar, ha servido en la obra del Señor. Ahora el Señor le dice: «Hijo mío, hija mía, es suficiente por hoy. Déjame cuidarte a ti». Mientras se prepara para dormir, sienta cómo el peso de sus hombros se desliza hacia las manos de Jesús. Él sostiene el mundo, así que usted no tiene que sostenerlo esta noche. La primera gran razón por la que Dios nos detiene es para cerrarnos puertas que nos llevarían al dolor. A veces, nuestra terquedad es tan grande que no vemos el peligro que acecha más adelante. La Biblia nos relata la historia de Balaam y su asna en el libro de Números. Balaam estaba decidido a seguir un camino que no era la voluntad de Dios. Él golpeaba a su animal porque éste se desviaba o se detenía, lastimando incluso el pie de Balaam contra la pared. Balaam estaba ciego de ira, pero el animal veía algo que él no: un ángel con una espada desenvainada listo para cortarle el paso. El asna no estaba siendo rebelde, estaba salvando la vida de su dueño. ¿Cuántas veces en su vida ha golpeado usted el asna de las circunstancias? Tal vez se quejó amargamente porque aquel negocio no se dio, o porque aquella relación se rompió, o porque su salud le impidió hacer aquel viaje que tanto deseaba. Hoy, con la sabiduría que dan los años, mire hacia atrás. ¿Cuántas de esas paradas forzosas fueron en realidad intervenciones divinas? Dios ve el final desde el principio.
Él sabe qué hay detrás de esa puerta que usted tanto quería abrir. Si Él la cerró con llave, es porque lo que había al otro lado no era una bendición, sino una trampa. Dios prefiere que usted llore un momento por una puerta cerrada a que sufra toda una vida por haber caminado por el sendero equivocado. Querido hermano, querida hermana, la protección de Dios a veces se siente como una restricción, pero es su amor en acción. Imagine a un abuelo que impide que su nieto pequeño corra hacia una calle transitada. El niño puede llorar y frustrarse porque quiere correr, pero el abuelo lo sujeta con firmeza porque conoce el peligro del tráfico. Así es Dios con nosotros. Si hoy se siente estancado, si siente que sus planes han sido bloqueados, no se llene de amargura. En lugar de eso diga: «Gracias, Señor, porque aunque no entiendo por qué este camino está cerrado, confío en que tu vista es mejor que la mía». Descanse en la seguridad de que si Dios ha detenido su paso, es porque tiene un camino más seguro y más glorioso preparado para usted. Su no de hoy es la preparación para su mejor sí de mañana. La segunda razón por la cual el Señor nos detiene es para enseñarnos a soltar. Esta es quizás una de las lecciones más difíciles para un senior, pues después de toda una vida acumulando responsabilidades y cuidando de los demás, el acto de soltar se siente como perder el control. Dios llamó a Abraham y le pidió lo más preciado, su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el que nació cuando toda esperanza humana se había agotado. Abraham subió al monte Moriah, preparó el altar y levantó el cuchillo. En ese momento extremo, Dios lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios no quería la sangre de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Dios quería que Abraham demostrara que confiaba más en el proveedor que en la provisión. ¿Qué es lo que usted está sujetando hoy con tanta fuerza que le impide dormir en paz? ¿Es la preocupación por el futuro financiero de sus hijos? ¿Es el miedo a una enfermedad que parece no dar tregua? ¿Es el deseo de controlar cada detalle de la vida de sus seres queridos? Cuando apretamos los puños con ansiedad, no dejamos espacio para que Dios ponga sus bendiciones. La detención que usted vive ahora es un llamado de Dios a abrir sus manos. Imagine que sus manos son como las de Abraham en aquel monte. Al soltar su control, al decir: «Señor, te entrego a mis hijos, te entrego mi salud, te entrego mis miedos», usted permite que Dios se manifieste como Jehová Jireh, el Dios que provee. Soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es reconocer que el Dios que cuidó de usted durante 70, 80 o 90 años es lo suficientemente poderoso para cuidar de lo que usted ama. Cuando Abraham soltó a Isaac, Dios le mostró un carnero trabado en un zarzal. El carnero siempre estuvo allí, pero Abraham no pudo verlo hasta que soltó el cuchillo y levantó la mirada. Esta noche, haga este ejercicio espiritual. Abra las palmas de sus manos sobre su regazo. Visualice cada una de sus cargas siendo entregada al Señor. Sienta la libertad que viene al no tener que ser el Salvador de su familia. Jesús ya es el Salvador. Usted solo necesita ser su hijo amado que descansa. Al soltar, usted encontrará que no cae al vacío, sino que cae directamente en los brazos de su Padre Celestial. La tercera razón por la que Dios nos detiene es para que podamos ver. Mientras corremos por la vida, nuestra visión se nubla por la velocidad.
Es como viajar en un tren de alta velocidad. Los paisajes se vuelven manchas de colores y no podemos distinguir los detalles de las flores o los rostros de las personas. Solo cuando el tren se detiene en la estación, podemos apreciar la belleza de lo que nos rodea. Agar, la sierva de Sara, se encontraba en el desierto, desesperada y agotada. Había sido expulsada y su hijo Ismael moría de sed. Ella se alejó para no ver morir al niño y se echó a llorar. Estaba detenida por la desesperación. Pero entonces Dios abrió sus ojos y ella vio un pozo de agua. El pozo no apareció por arte de magia en ese instante. El pozo ya estaba allí, pero los ojos de Agar estaban demasiado llenos de lágrimas y de urgencia para verlo. Usted, en este tiempo de pausa, está siendo invitado a ver los pozos de agua que Dios ha puesto en su vida y que pasó por alto durante años. Quizás ahora que tiene más tiempo, puede notar la ternura en los ojos de su pareja o la belleza de un atardecer que antes ni siquiera miraba. Quizás ahora puede reconocer la fidelidad de Dios en las pequeñas cosas, el aire que respira, el pan en su mesa, la llamada de un amigo. Dios le ha detenido porque quiere que usted sea un testigo de su gloria cotidiana. No se lamente por no poder hacer las grandes cosas de antes. Regocíjese en poder ver las cosas profundas de ahora. Esta pausa es también una oportunidad para ver su propia vida con los ojos de Dios. A veces somos nuestros críticos más severos, mirando solo nuestros errores o lo que nos falta por hacer. Pero en la quietud de esta noche, Dios quiere que usted vea su gracia sobre su historia. Vea cómo Él lo sostuvo en las crisis, cómo lo perdonó en sus caídas y cómo ha guiado cada uno de sus pasos. Al igual que Agar, usted puede decir: «Tú eres el Dios que me ve». ¡Qué pensamiento tan confortante para cerrar los ojos hoy! No solo usted está viendo a Dios, sino que el Dios del universo tiene su mirada puesta en usted con un amor infinito. No hay soledad cuando descubrimos que sus ojos nos acompañan en cada silencio. Mañana, cuando despierte, pídale al Señor: «Abre mis ojos para ver las maravillas de tu amor en este nuevo día de descanso». La cuarta razón por la que Dios nos detiene es para sanarnos. Queridos hermanos, a veces la vida es tan agitada que usamos el trabajo y las ocupaciones como una venda para cubrir nuestras heridas. Mientras estamos ocupados cuidando a los nietos, sirviendo en el ministerio o atendiendo el hogar, el dolor no se siente tanto. Pero cuando nos detenemos, cuando el silencio inunda la casa, esas viejas heridas comienzan a latir. Vuelven los recuerdos de las palabras duras que nos dijeron hace años, las traiciones que sufrimos o los arrepentimientos que guardamos bajo llave. Dios nos detiene porque no quiere que sigamos viviendo con una herida infectada. Él quiere abrirla, limpiarla y sanarla por completo. Miren la vida de Jacob. Él fue un hombre que corrió toda su vida. Huyó de su hermano Esaú, engañó a su padre, luchó con su suegro Labán. Siempre estaba escapando o persiguiendo algo por sus propios medios. Pero llegó una noche en el vado de Jaboc, donde se quedó completamente solo. Dios lo detuvo allí y luchó con él hasta el alba. En esa lucha, Dios tocó la coyuntura del muslo de Jacob y lo dejó cojo. ¿Por qué heriría Dios a su siervo? Porque Jacob necesitaba dejar de correr en su propia fuerza. Al ser herido en su capacidad de huir, Jacob finalmente se aferró a Dios y dijo: «No te dejaré si no me bendices». Esa noche, su nombre fue cambiado de Jacob, el suplantador, a Israel, el que lucha con Dios. Tal vez hoy usted se siente herido por la vida,
con una fragilidad física o emocional que le impide caminar como antes. No vea su debilidad como un fracaso. Esa cojera espiritual es lo que le obliga a apoyarse en el hombro del Salvador. Dios está usando este tiempo de quietud para tratar con esos dolores que usted ha ignorado por décadas. Deje que el Espíritu Santo sople sobre sus recuerdos. Él es el Jehová Rafa, el Dios que sana. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta noche, entregue cada dolor antiguo al Señor. No tenga miedo de las lágrimas, son el agua con la que Dios limpia su alma. Al despertar, no recordará el dolor con amargura, sino con la gratitud de quien ha sido restaurado por la mano del Maestro. La quinta razón por la que el Señor nos pide detenernos es para que podamos finalmente escuchar su voz. Vivimos en un mundo extremadamente ruidoso, y a veces nuestras propias oraciones son solo una lista interminable de peticiones donde no dejamos espacio para que Dios hable. Dios no suele gritar. Él prefiere hablar en un silbo apacible y delicado, como lo hizo con el profeta Elías. Para escuchar un susurro, es necesario estar muy cerca y estar en completo silencio. Cuando Dios nos detiene, está apagando el ruido del mundo para que nuestra frecuencia espiritual se alinee con la suya. Recordemos al niño Samuel en el templo. Él servía fielmente, pero aún no conocía la voz del Señor. Cuando Dios lo llamó por primera vez, Samuel pensó que era el anciano Elí y corrió hacia él. 3 veces corrió Samuel, pensando que el llamado venía de un hombre. Solo cuando se quedó quieto en su cama, siguiendo el consejo de Elí, y dijo: «Habla, Señor, porque tu siervo oye», pudo recibir la revelación divina. Muchos de nosotros pasamos años corriendo hacia las personas o hacia las soluciones humanas, cada vez que sentimos una inquietud en el alma, sin darnos cuenta que es Dios quien nos está llamando por nuestro nombre en la oscuridad de la noche. Estar postrado o estar solo en casa no es un aislamiento, es una audiencia privada con el Rey de Reyes. Quizás usted ha leído la Biblia durante años, pero ahora en esta pausa forzosa, un solo versículo cobra un peso y una gloria que nunca antes había sentido. Eso es porque ahora sus oídos están libres de la interferencia del mundo. Dios quiere decirle cuánto lo ama, cuánto valora su fidelidad y qué planes tiene para usted en esta etapa de su vida. No se desespere si no escucha una voz audible. A veces Dios habla a través de una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Esta noche, antes de cerrar los ojos, simplemente diga: «Habla, Señor, que tu Hijo escucha». Deje que su voz sea la última que oiga antes de dormir y la primera que le dé la bienvenida al despertar. La sexta razón por la que Dios nos detiene es para revelarnos su presencia constante. El momento más temido para un senior suele ser el vacío. La casa en silencio tras la partida de los hijos, la silla vacía después de perder al cónyuge, o la sensación de que ya nadie nos necesita. Ese vacío puede ser aterrador, pero es precisamente allí donde Dios se manifiesta de la manera más tangible. Noemí, en el libro de Ruth, sintió ese vacío de manera amarga. Ella dijo: «Me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías». Estaba detenida por el luto y la pobreza. Sin embargo, en medio de esa vaciedad, Dios ya estaba obrando. Dios nunca permite un vacío en su Hijo sin la intención de llenarlo con Él mismo.
Noemí pensaba que no tenía nada, pero tenía a Ruth, y a través de Ruth, Dios la llevó a Booz y finalmente a ser parte de la genealogía de nuestro Salvador. Lo que Noemí llamó manos vacías, Dios lo llamó espacio para una bendición mayor. Si hoy usted siente que sus manos están vacías porque ya no puede trabajar o porque se siente solo, mire a su lado con ojos espirituales. El Espíritu Santo, el Consolador, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no es una carga para los demás, ni ha sido olvidado por la sociedad. Usted es el invitado de honor en la mesa de Dios. A veces Dios permite que las voces humanas se alejen para que podamos disfrutar de su compañía sin distracciones. Piense en los discípulos en el camino a Emaús. Ellos estaban detenidos por la tristeza y la confusión, pero Jesús mismo caminaba a su lado, aunque no lo reconocieron al principio. Esta noche reconozca al Señor en su habitación. Él está sentado junto a su cama, velando su sueño. No hay soledad que el amor de Jesús no pueda llenar. Usted es amado con un amor eterno, y su presencia es el bálsamo que calmará cualquier sentimiento de abandono. Descanse en el hecho de que el Creador de las estrellas conoce cada uno de sus suspiros y se deleita en estar cerca de usted. Llegamos a la séptima razón, el corazón mismo de este mensaje. Dios nos detiene porque quiere recostarnos. El Salmo 23, el pasaje más amado por todos nosotros, guarda un secreto en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En el original hebreo, esta expresión, me hará descansar, larbatz, no es una sugerencia, es casi un acto de amorosa firmeza del pastor. Las ovejas son animales ansiosos, que no se acuestan fácilmente. Si hay un ruido, si hay una mosca, si tienen un poco de hambre, permanecen de pie hasta agotarse. El buen pastor, conociendo que la oveja necesita recuperar fuerzas para el largo camino, la obliga suavemente a doblar sus patas y recostarse sobre el pasto verde. Si usted hoy se siente detenido por la fuerza, por una enfermedad o por circunstancias que no puede cambiar, entienda que es su buen pastor quien está doblando sus rodillas con ternura. Él le está diciendo: «Hijo mío, has estado de pie demasiado tiempo. Tus fuerzas se están agotando y el camino que sigue es largo. Recuéstate ahora». Él no lo hace para quitarle su libertad, sino para asegurar su supervivencia y su paz. Mientras usted descansa, el pastor no duerme. Él vigila el perímetro del prado, espanta a los lobos y se asegura de que el agua sea tranquila para que usted pueda beber sin temor. Oración final para dormir. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo sagrado de quietud. Gracias por cada puerta que cerraste para protegerme y por cada vez que me obligaste a soltar mis cargas para que pudieras llevarlas tú. Hoy entiendo que mi pausa no es un castigo, sino el descanso que mi alma necesitaba en tus pastos delicados. Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana que escuchan estas palabras. Quita de ellos toda ansiedad por el mañana. Sana sus heridas antiguas con tu aceite fresco y llena su vacío con tu presencia gloriosa. Que esta noche puedan dormir con la certeza de que el león de Judá guarda su habitación y el buen pastor vela sus sueños. Nos entregamos a tu descanso, sabiendo que mañana nos levantaremos con fuerzas renovadas para seguir tu camino. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, especialmente a ustedes que han caminado un largo sendero en la vida, hoy nos reunimos en la quietud de esta noche para escuchar lo que el Señor quiere decirnos sobre el cansancio y el reposo. ¿Alguna vez has sentido que,
por más que se esfuerza, las puertas se cierran? ¿Ha sentido que su cuerpo ya no responde como antes y se ve obligado a permanecer en una cama o en el silencio de su hogar? A menudo, como seres humanos, interpretamos el detenerse como un fracaso, como una señal de debilidad o, peor aún, como un castigo divino. Pero hoy, a través de su palabra, vamos a descubrir que cuando Dios nos detiene, lo hace con las manos más tiernas de un padre que ama. Piense en la historia de aquella diaconisa que mencionamos al principio. Ella era el ejemplo vivo de la laboriosidad. Durante 30 años, su vida fue un ciclo ininterrumpido de servicio, la iglesia de madrugada, su negocio durante el día y la oración por la noche. Su fe se medía por su movimiento. Sin embargo, un diagnóstico médico la dejó postrada. Al principio, el silencio de la habitación del hospital era insoportable. Ella preguntaba: «Señor, ¿acaso he pecado? ¿Por qué me quitas la fuerza para servirte?». Muchos de ustedes pueden estar sintiendo lo mismo hoy. Tal vez la jubilación, una enfermedad o la partida de un ser querido les ha obligado a frenar en seco. Pero escuchen bien, el valor de su vida para Dios no depende de cuánto hacen, sino de quiénes son para Él. Dios no necesita sus manos ocupadas, Él desea su corazón tranquilo. Esta noche, acepte este tiempo de pausa no como un desierto, sino como un jardín privado donde solo están usted y su Creador. En este primer tramo de nuestro descanso, entendamos que detenerse es una disciplina espiritual. En el Génesis vemos que incluso Dios descansó al séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para santificar el reposo. Si el Creador del universo se detuvo a contemplar su obra, ¿por qué nosotros, sus criaturas, nos sentimos culpables por cerrar los ojos y respirar? Este es el momento de soltar esa carga de culpabilidad. Usted ha corrido bien, ha cuidado de sus hijos, ha trabajado por su hogar, ha servido en la obra del Señor. Ahora el Señor le dice: «Hijo mío, hija mía, es suficiente por hoy. Déjame cuidarte a ti». Mientras se prepara para dormir, sienta cómo el peso de sus hombros se desliza hacia las manos de Jesús. Él sostiene el mundo, así que usted no tiene que sostenerlo esta noche. La primera gran razón por la que Dios nos detiene es para cerrarnos puertas que nos llevarían al dolor. A veces, nuestra terquedad es tan grande que no vemos el peligro que acecha más adelante. La Biblia nos relata la historia de Balaam y su asna en el libro de Números. Balaam estaba decidido a seguir un camino que no era la voluntad de Dios. Él golpeaba a su animal porque éste se desviaba o se detenía, lastimando incluso el pie de Balaam contra la pared. Balaam estaba ciego de ira, pero el animal veía algo que él no: un ángel con una espada desenvainada listo para cortarle el paso. El asna no estaba siendo rebelde, estaba salvando la vida de su dueño. ¿Cuántas veces en su vida ha golpeado usted el asna de las circunstancias? Tal vez se quejó amargamente porque aquel negocio no se dio, o porque aquella relación se rompió, o porque su salud le impidió hacer aquel viaje que tanto deseaba. Hoy, con la sabiduría que dan los años, mire hacia atrás. ¿Cuántas de esas paradas forzosas fueron en realidad intervenciones divinas? Dios ve el final desde el principio. Él sabe qué hay detrás de esa puerta que usted tanto quería abrir. Si Él la cerró con llave, es porque lo que había al otro lado no era una bendición, sino una trampa. Dios prefiere que usted llore un momento por una puerta cerrada a que sufra toda una vida por haber caminado por el sendero equivocado. Querido hermano,
Querida hermana, la protección de Dios a veces se siente como una restricción, pero es su amor en acción. Imagine a un abuelo que impide que su nieto pequeño corra hacia una calle transitada. El niño puede llorar y frustrarse porque quiere correr, pero el abuelo lo sujeta con firmeza porque conoce el peligro del tráfico. Así es Dios con nosotros. Si hoy se siente estancado, si siente que sus planes han sido bloqueados, no se llene de amargura. En lugar de eso diga, gracias Señor, porque aunque no entiendo por qué este camino está cerrado, confío en que tu vista es mejor que la mía. Descanse en la seguridad de que si Dios ha detenido su paso, es porque tiene un camino más seguro y más glorioso preparado para usted. Su no de hoy es la preparación para su mejor sí de mañana. La segunda razón por la cual el Señor nos detiene es para enseñarnos a soltar. Esta es quizás una de las lecciones más difíciles para un senior, pues después de toda una vida acumulando responsabilidades y cuidando de los demás, el acto de soltar se siente como perder el control. Dios llamó a Abraham y le pidió lo más preciado, su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el que nació cuando toda esperanza humana se había agotado. Abraham subió al monte Moriah, preparó el altar y levantó el cuchillo. En ese momento extremo, Dios lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios no quería la sangre de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Dios quería que Abraham demostrara que confiaba más en el proveedor que en la provisión. ¿Qué es lo que usted está sujetando hoy con tanta fuerza que le impide dormir en paz? ¿Es la preocupación por el futuro financiero de sus hijos? ¿Es el miedo a una enfermedad que parece no dar tregua? ¿Es el deseo de controlar cada detalle de la vida de sus seres queridos? Cuando apretamos los puños con ansiedad, no dejamos espacio para que Dios ponga sus bendiciones. La detención que usted vive ahora es un llamado de Dios a abrir sus manos. Imagine que sus manos son como las de Abraham en aquel monte. Al soltar su control, al decir, Señor, te entrego a mis hijos, te entrego mi salud, te entrego mis miedos, usted permite que Dios se manifieste como Jehová Jireh, el Dios que provee. Soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es reconocer que el Dios que cuidó de usted durante 70, 80 o 90 años es lo suficientemente poderoso para cuidar de lo que usted ama. Cuando Abraham soltó a Isaac, Dios le mostró un carnero trabado en un zarzal. El carnero siempre estuvo allí, pero Abraham no pudo verlo hasta que soltó el cuchillo y levantó la mirada. Esta noche, haga este ejercicio espiritual. Abra las palmas de sus manos sobre su regazo. Visualice cada una de sus cargas siendo entregada al Señor. Sienta la libertad que viene al no tener que ser el salvador de su familia. Jesús ya es el Salvador. Usted solo necesita ser su hijo amado que descansa. Al soltar, usted encontrará que no cae al vacío, sino que cae directamente en los brazos de su Padre Celestial. La tercera razón por la que Dios nos detiene es para que podamos ver. Mientras corremos por la vida, nuestra visión se nubla por la velocidad. Es como viajar en un tren de alta velocidad. Los paisajes se vuelven manchas de colores y no podemos distinguir los detalles de las flores o los rostros de las personas. Solo cuando el tren se detiene en la estación, podemos apreciar la belleza de lo que nos rodea. Agar, la sierva de Sara, se encontraba en el desierto,
desesperada y agotada. Había sido expulsada y su hijo Ismael moría de sed. Ella se alejó para no ver morir al niño y se echó a llorar. Estaba detenida por la desesperación. Pero entonces Dios abrió sus ojos y ella vio un pozo de agua. El pozo no apareció por arte de magia en ese instante. El pozo ya estaba allí, pero los ojos de Agar estaban demasiado llenos de lágrimas y de urgencia para verlo. Usted, en este tiempo de pausa, está siendo invitado a ver los pozos de agua que Dios ha puesto en su vida y que pasó por alto durante años. Quizás ahora que tiene más tiempo, puede notar la ternura en los ojos de su pareja o la belleza de un atardecer que antes ni siquiera miraba. Quizás ahora puede reconocer la fidelidad de Dios en las pequeñas cosas, el aire que respira, el pan en su mesa, la llamada de un amigo. Dios le ha detenido porque quiere que usted sea un testigo de su gloria cotidiana. No se lamente por no poder hacer las grandes cosas de antes. Regocíjese en poder ver las cosas profundas de ahora. Esta pausa es también una oportunidad para ver su propia vida con los ojos de Dios. A veces somos nuestros críticos más severos, mirando solo nuestros errores o lo que nos falta por hacer. Pero en la quietud de esta noche, Dios quiere que usted vea su gracia sobre su historia. Vea cómo Él lo sostuvo en las crisis, cómo lo perdonó en sus caídas y cómo ha guiado cada uno de sus pasos. Al igual que Agar, usted puede decir, «Tú eres el Dios que me ve». ¡Qué pensamiento tan confortante para cerrar los ojos hoy! No solo usted está viendo a Dios, sino que el Dios del universo tiene su mirada puesta en usted con un amor infinito. No hay soledad cuando descubrimos que sus ojos nos acompañan en cada silencio. Mañana, cuando despierte, pídale al Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu amor en este nuevo día de descanso. La cuarta razón por la que Dios nos detiene es para sanarnos. Queridos hermanos, a veces la vida es tan agitada que usamos el trabajo y las ocupaciones como una venda para cubrir nuestras heridas. Mientras estamos ocupados cuidando a los nietos, sirviendo en el ministerio o atendiendo el hogar, el dolor no se siente tanto. Pero cuando nos detenemos, cuando el silencio inunda la casa, esas viejas heridas comienzan a latir. Vuelven los recuerdos de las palabras duras que nos dijeron hace años, las traiciones que sufrimos o los arrepentimientos que guardamos bajo llave. Dios nos detiene porque no quiere que sigamos viviendo con una herida infectada. Él quiere abrirla, limpiarla y sanarla por completo. Miren la vida de Jacob. Él fue un hombre que corrió toda su vida. Huyó de su hermano Esaú, engañó a su padre, luchó con su suegro Labán. Siempre estaba escapando o persiguiendo algo por sus propios medios. Pero llegó una noche en el vado de Jaboc, donde se quedó completamente solo. Dios lo detuvo allí y luchó con él hasta el alba. En esa lucha, Dios tocó la coyuntura del muslo de Jacob y lo dejó cojo. ¿Por qué heriría Dios a su siervo? Porque Jacob necesitaba dejar de correr en su propia fuerza. Al ser herido en su capacidad de huir, Jacob finalmente se aferró a Dios y dijo, «No te dejaré si no me bendices». Esa noche, su nombre fue cambiado de Jacob, el suplantador, a Israel, el que lucha con Dios. Tal vez hoy usted se siente herido por la vida, con una fragilidad física o emocional que le impide caminar como antes. No vea su debilidad como un fracaso. Esa cojera espiritual es lo que le obliga a apoyarse en el hombro del Salvador. Dios está usando este tiempo de quietud para tratar con esos dolores que usted ha ignorado por décadas.
Deje que el Espíritu Santo sople sobre sus recuerdos. Él es el Jehová Rafa, el Dios que sana. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta noche entregue cada dolor antiguo al Señor. No tenga miedo de las lágrimas, son el agua con la que Dios limpia su alma. Al despertar, no recordará el dolor con amargura, sino con la gratitud de quien ha sido restaurado por la mano del Maestro. La quinta razón por la que el Señor nos pide detenernos es para que podamos finalmente escuchar su voz. Vivimos en un mundo extremadamente ruidoso, y a veces nuestras propias oraciones son solo una lista interminable de peticiones donde no dejamos espacio para que Dios hable. Dios no suele gritar. Él prefiere hablar en un silbo apacible y delicado, como lo hizo con el profeta Elías. Para escuchar un susurro, es necesario estar muy cerca y estar en completo silencio. Cuando Dios nos detiene, está apagando el ruido del mundo para que nuestra frecuencia espiritual se alinee con la suya. Recordemos al niño Samuel en el templo. Él servía fielmente, pero aún no conocía la voz del Señor. Cuando Dios lo llamó por primera vez, Samuel pensó que era el anciano Elí y corrió hacia él. 3 veces corrió Samuel, pensando que el llamado venía de un hombre. Solo cuando se quedó quieto en su cama, siguiendo el consejo de Elí, y dijo: «Habla, Señor, porque tu siervo oye», pudo recibir la revelación divina. Muchos de nosotros pasamos años corriendo hacia las personas o hacia las soluciones humanas, cada vez que sentimos una inquietud en el alma, sin darnos cuenta que es Dios quien nos está llamando por nuestro nombre en la oscuridad de la noche. Estar postrado o estar solo en casa no es un aislamiento, es una audiencia privada con el Rey de Reyes. Quizás usted ha leído la Biblia durante años, pero ahora en esta pausa forzosa, un solo versículo cobra un peso y una gloria que nunca antes había sentido. Eso es porque ahora sus oídos están libres de la interferencia del mundo. Dios quiere decirle cuánto lo ama, cuánto valora su fidelidad y qué planes tiene para usted en esta etapa de su vida. No se desespere si no escucha una voz audible. A veces Dios habla a través de una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Esta noche, antes de cerrar los ojos, simplemente diga: «Habla, Señor, que tu Hijo escucha». Deje que su voz sea la última que oiga antes de dormir y la primera que le dé la bienvenida al despertar. La sexta razón por la que Dios nos detiene es para revelarnos su presencia constante. El momento más temido para un senior suele ser el vacío. La casa en silencio tras la partida de los hijos, la silla vacía después de perder al cónyuge o la sensación de que ya nadie nos necesita. Ese vacío puede ser aterrador, pero es precisamente allí donde Dios se manifiesta de la manera más tangible. Noemí, en el libro de Ruth, sintió ese vacío de manera amarga. Ella dijo: «Me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías». Estaba detenida por el luto y la pobreza. Sin embargo, en medio de esa vaciedad, Dios ya estaba obrando. Dios nunca permite un vacío en su Hijo sin la intención de llenarlo con Él mismo. Noemí pensaba que no tenía nada, pero tenía a Ruth, y a través de Ruth, Dios la llevó a Booz y finalmente a ser parte de la genealogía de nuestro Salvador. Lo que Noemí llamó manos vacías, Dios lo llamó espacio para una bendición mayor.
Si hoy usted siente que sus manos están vacías porque ya no puede trabajar o porque se siente solo, mire a su lado con ojos espirituales. El Espíritu Santo, el Consolador, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no es una carga para los demás, ni ha sido olvidado por la sociedad. Usted es el invitado de honor en la mesa de Dios. A veces Dios permite que las voces humanas se alejen para que podamos disfrutar de su compañía sin distracciones. Piense en los discípulos en el camino a Emaús. Ellos estaban detenidos por la tristeza y la confusión, pero Jesús mismo caminaba a su lado, aunque no lo reconocieron al principio. Esta noche, reconozca al Señor en su habitación. Él está sentado junto a su cama, velando su sueño. No hay soledad que el amor de Jesús no pueda llenar. Usted es amado con un amor eterno, y su presencia es el bálsamo que calmará cualquier sentimiento de abandono. Descanse en el hecho de que el Creador de las estrellas conoce cada uno de sus suspiros y se deleita en estar cerca de usted. Llegamos a la séptima razón, el corazón mismo de este mensaje. Dios nos detiene porque quiere recostarnos. El Salmo 23, el pasaje más amado por todos nosotros, guarda un secreto en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En el original hebreo, esta expresión, me hará descansar, larbatz, no es una sugerencia, es casi un acto de amorosa firmeza del pastor. Las ovejas son animales ansiosos, que no se acuestan fácilmente. Si hay un ruido, si hay una mosca, si tienen un poco de hambre, permanecen de pie hasta agotarse. El buen pastor, conociendo que la oveja necesita recuperar fuerzas para el largo camino, la obliga suavemente a doblar sus patas y recostarse sobre el pasto verde. Si usted hoy se siente detenido por la fuerza, por una enfermedad o por circunstancias que no puede cambiar, entienda que es su buen pastor quien está doblando sus rodillas con ternura. Él le está diciendo: «Hijo mío, has estado de pie demasiado tiempo. Tus fuerzas se están agotando y el camino que sigue es largo. Recuéstate ahora». Él no lo hace para quitarle su libertad, sino para asegurar su supervivencia y su paz. Mientras usted descansa, el pastor no duerme. Él vigila el perímetro del prado, espanta a los lobos y se asegura de que el agua sea tranquila para que usted pueda beber sin temor. Oración final para dormir. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo sagrado de quietud. Gracias por cada puerta que cerraste para protegerme y por cada vez que me obligaste a soltar mis cargas para que pudieras llevarlas tú. Hoy entiendo que mi pausa no es un castigo, sino el descanso que mi alma necesitaba en tus pastos delicados. Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana que escuchan estas palabras. Quita de ellos toda ansiedad por el mañana. Sana sus heridas antiguas con tu aceite fresco y llena su vacío con tu presencia gloriosa. Que esta noche puedan dormir con la certeza de que el león de Judá guarda su habitación y el buen pastor vela sus sueños. Nos entregamos a tu descanso, sabiendo que mañana nos levantaremos con fuerzas renovadas para seguir tu camino. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén.